¿Existen dudas en torno a la preponderancia de la Fuerza Aérea Norteamericana respecto a sus pares a nivel mundial? La supremacía estadounidense como potencia del aire se mantiene desde hace décadas en base a una serie de factores determinantes, entre ellos sus permanentes y multimillonarios desembolsos anuales destinados al área de defensa y la acertada administración en base a estrategias a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, los especialistas en la comunidad aeronáutica militar alrededor del globo aseguran que la sucesiva estabilidad en los presupuestos aprobados debería encender las señales de alerta de cara a la década próxima. El sorprendente avance ruso en componentes aéreos de sexta generación y fundamentalmente la precipitada aceleración de China en tecnología e inteligencia artificial para la guerra electrónica parecen ser subestimados tanto por el alto mando americano como por el Pentágono. Mantener los niveles de inversión mientras las potencias cercanas se abastecen de forma incesante podría no ser la mejor elección. Dicho todo esto, ¿sabes tú cómo se prepara la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de cara al 2022? Ponte cómodo en tu cabina para conocer los detalles estratégicos con que la USAF enfrentará un calendario que podría resultar más complejo de lo esperado para la actual administración. Ahora sí, ¿estás listo? Comenzamos en 3, 2, 1. ¡Prepárate para volar! La Fuerza Aérea de los Estados Unidos cierra el año 2021 con un total de 13.233 aeronaves en actividad, según informes oficiales y los sitios de consulta de mayor relevancia. Sujeta a todas las mediciones y estadísticas, su puntuación es calificada como perfecta. A diciembre de 2021 presenta 2.765 aviones de entrenamiento, más de 5.400 helicópteros, de los cuales más de 900 son helicópteros de configuración específica de ataque, una flota de petroleros de 652 unidades, 945 aeronaves de transporte, 750 aviones para misiones especiales y 761 unidades de ataque dedicado entre sus 1.956 aviones cazas e interceptores. Es lógico que estos números preocupen a sus principales enemigos directos y geopolíticos. El factor humano y la pujanza de su personal, por otro lado, no es ajeno a su éxito sostenido. Se estima que más de 1.400.000 hombres y mujeres nacidos en suelo estadounidense prestan sus servicios de forma activa a la USAF. Sin embargo, no solamente el carácter cuantitativo consolida a los Estados Unidos como la potencia aeronáutica militar por excelencia. Sus acertados programas en desarrollo tecnológico, renovación e innovación, así como los destinados a mantenimiento y actualización de sus aeronaves, son características propias del gigante americano. La actividad económica sostenida durante los últimos años en materia estratégica y presupuestos de defensa aprobados por el Pentágono mantienen al día de hoy dividida la opinión de las voces autorizadas. ¿Cuál es la postura de los organismos que, como veedores de la USAF, ven cierto peligro en mantener los presupuestos en vez de incrementarlos? A su vez, ¿cuál es la mirada del pueblo estadounidense en ese campo? Según el reciente estudio anual del prestigioso Center for Strategic and International Studies, o CSIS, un presupuesto mal aprobado podría dejar a las fuerzas militares, especialmente la USAF, cerca del abismo de cara al año 2022. El análisis, apodado como Libro Blanco, ha desmenuzado el presupuesto aprobado por el Pentágono y examinado puntualmente los movimientos de la administración Biden. Acorde a los resultados recogidos por sus consultoras y especialistas en materia de planificación aeromilitar, el CSIS considera que, ante el menor contratiempo, el presupuesto fiscal 2022 provocaría un daño incalculable en distintos aspectos relacionados a sus programas en marcha y a los ya anunciados hace tiempo.
Estas conclusiones, que pueden sonar alarmistas, se remiten a los números. Mientras que para el año fiscal 2021 se destinó un total de 1.351 millones de dólares, para el año 2022 se prevé un total de 1.346 millones de dólares. Esto, según el alto mando aéreo, significa una estabilización del presupuesto. Sin embargo, para quienes se atienen a las cifras, representa una leve baja. Así, se espera que la USAF encare 2022 con dificultades similares a las enfrentadas durante 2021 y afectadas por la pandemia de COVID-19. Estas se centran sobre todo en una problemática de 3 puntas. La primera, soportar la brecha entre recursos y estrategias, ya que si bien no se prevén cambios estratégicos de valor, se teme que la eventualidad de nuevos conflictos exija al presupuesto más de lo dispuesto por el Pentágono. La segunda, mantener a lo largo de otros 12 meses las altísimas demandas en despliegue diario, en distintos escenarios de conflicto a lo largo y ancho del planeta, incluidos los que mantienen a la USAF como simple espectador de dilemas geopolíticos ajenos. Y la tercera, la disyuntiva entre retirarse de contiendas interventoras que comprometen equipos y hombres, ofreciendo poco rédito a cambio, o por el contrario, interceder de forma más agresiva para liquidar los conflictos y acelerar la retirada. Pero, ¿qué posición toma el pueblo norteamericano respecto a cuál debería ser el accionar futuro de sus fuerzas del aire, considerando la estabilidad o leve disminución de su presupuesto hacia 2022? La opinión pública ha variado sustancialmente su posición frente a los escenarios de conflicto que implican la intervención de la USAF. Se estima que durante el año próximo, y a pesar de la traumática y sorpresiva retirada de Estados Unidos de Afganistán, la postura popular seguirá apoyando este tipo de repliegues, ya que se considera que la permanencia en territorio extranjero continuará consumiendo las energías de sus hombres y destinando gruesos presupuestos a problemáticas geopolíticas de otros. Si bien aún las incipientes manifestaciones que exigen la retirada de las tropas y elementos de guerra de Oriente Medio no han logrado torcer el brazo del alto mando, los especialistas aseguran que la opinión pública relevada a través de distintas encuestas será determinante en el plano estratégico. Contribuyendo a esta hipótesis, distintas organizaciones sin fines de lucro han publicado severos petitorios a distintos organismos ligados a la plana mayor militar de los Estados Unidos. Como resultado de esta presión popular, se aguarda que antes del final de la década, las cúpulas militares americanas rindan cuentas sobre sendos grises en la administración de los presupuestos. Como una solución a la distribución de fuerzas alrededor del mundo, dichas organizaciones concuerdan en aplicar nuevas y revolucionarias metodologías al dinero destinado en política militar exterior. Como una de las soluciones propuestas, se dispone el traslado de flotas y hombres especializados a los grandes escenarios, así como fuerzas de reserva a los conflictos de menor envergadura. Llegando al final del video, nos interesa saber tu opinión. ¿Crees que Estados Unidos debería prontamente retirarse de los conflictos que le son ajenos? ¿Podría hacerlo? La Fuerza Aérea de Rusia continúa siendo al día de hoy la segunda flota militar más grande del mundo. Sin embargo, China, su país vecino y potencia que ocupa el tercer lugar, se acerca cada vez más y más a desplazarla. Esto se debe a que, aunque la industria aeronáutica rusa ha tenido algunos hallazgos en la última década, la mayor parte de sus elementos en actividad aún son heredados de la vieja Unión Soviética y se encuentran muy cerca de ser removidos del servicio activo. En cambio, China cuenta con una gran mayoría de aeronaves activas creadas, al menos a partir del siglo XXI. Si bien este país no supondría una amenaza bélica para Rusia, el mundialmente reconocido orgullo de los euroasiáticos no ve con buenos ojos que su socio comercial, con el cual comparten un crítico pasado tras la disolución del bloque comunista, sobrepase sus capacidades militares aéreas. De esta manera, se espera que Rusia saque algún as de su manga hacia el año 2022, para recuperar el terreno que ha perdido en materia de aviación militar. Entonces,
¿Quieres conocer cómo se prepara la Fuerza Aérea de Rusia con vistas al año 2022? ¿Estás listo? Comenzamos en 3, 2, 1. ¡Prepárate para volar! Si algo puede asegurarse sobre Rusia, es que tras la profunda crisis económica e institucional que supuso la disolución de la Unión Soviética, supo resurgir como un ave fénix de sus cenizas. Si bien se encuentra muy lejos de igualar las capacidades de la mayor superpotencia del mundo, Estados Unidos, también ha sacado una gran distancia desde esa primera Federación Rusa de mediados de los 90, cuando una gran parte de la población se encontraba a punto de morir de hambre. En tan solo 30 años, los rusos han resuelto muchos de los problemas de infraestructura militar que heredaron de la URSS, pero existen otros a los que aún no pueden darle un cierre positivo. Uno de estos problemas es, de hecho, algo que comenzó como una ventaja, y se trata de la enorme existencia de vehículos y aeronaves de combate que el régimen estalinista construía, a pesar de la profunda pobreza que vivía su población. En la actualidad, de los más de 4.000 aviones y helicópteros militares que posicionan a Rusia como la segunda fuerza aérea más completa del mundo, al menos un 30% se ve representado por modelos que permanecen en servicio desde hace 40 años. Entre estos se encuentran los Sukhoi Su-24, Su-25 y Su-27. También los Mikoyan MiG-31, MiG y la primera camada de los MiG-29. La totalidad de sus bombarderos tácticos actuales, de la compañía Tupolev, perduran desde la Unión Soviética. Esto ha puesto a la Federación Rusa frente a una difícil decisión: o invierte una descomunal cantidad de dinero para fabricar al menos 300 aeronaves que reemplacen a los anticuados modelos en sus versiones más modernas, o las retira del servicio y cae por debajo de su vecino China en potencia aérea. Si bien la relación de Rusia y China es de aliados, al menos frente a su enemigo ideológico común, los Estados Unidos, ambos países asiáticos cuentan con sus propias tensiones y disputas internas, principalmente relacionadas al control de territorios o rutas comerciales. Pero la frágil amistad que une a estas naciones por oposición a la dominación económica occidental no es lo suficientemente fuerte como para que la orgullosa Federación Rusa pueda delegar la protección de su espacio aéreo a China. En cuanto a las perspectivas de la Federación Rusa de resolver este problema, varios expertos señalan que un primer paso debería ser la fabricación en masa del Sukhoi Su-35, caza de superioridad aérea que representa el emblema de la excelencia que puede alcanzar la industria aeronáutica rusa si se lo propone. La Fuerza Aérea del gigante euroasiático ha confirmado que se fabricarán unas 128 aeronaves del modelo actualizado Su-35S, con mejoras en la aviónica y sistemas de radares. Sin embargo, tan solo 6 unidades serán entregadas hacia 2022 y el grueso de la producción se verá hacia 2024. También se ha retrasado el desarrollo del Su-37, una versión evolucionada del Su-35 que integra nueva tecnología que aumenta exponencialmente la maniobrabilidad, con toberas orientables y un novedoso sistema de control de vuelo. Más allá de que el avión promete ser un gran competidor en el mercado, aún se encuentra en etapa experimental. Otra noticia que podría sostener la potencia aérea rusa es el diseño del Sukhoi Su-57, un caza de quinta generación con un motor de segunda etapa que permitirá a este avión obtener velocidad supersónica sin necesidad de utilizar postquemadores. Diseñado como un caza polivalente, capaz de atacar blancos tanto en aire, tierra y agua, el Su-57 promete integrar tecnología de sigilo o stealth, principalmente a través de los materiales utilizados en su fuselaje. Esto no solo sería una gran mejora para la aviación rusa, sino que sus principales competidores en el mercado, Estados Unidos y China, ya cuentan con sus aviones sigilosos en producción, como el F-35 Lightning II y el Chengdu J-20. Lo más atractivo de esta nave, que se encuentra en desarrollo desde el 2010, es su potencial capacidad de mantener una velocidad de crucero supersónica, además de una inteligencia artificial muy compleja, programada en la computadora de a bordo, que los diseñadores llaman el segundo piloto. En cuanto a sus bombarderos, la firma Tupolev se encuentra trabajando aún en el proyecto PAK-DA de última generación,
que supondría un salto enorme entre los últimos modelos fabricados durante la era de la Unión Soviética hacia una tecnología ajustada a las necesidades de la guerra moderna. Aunque la Fuerza Aérea Rusa tiene todas sus esperanzas puestas en este bombardero furtivo de largo alcance experimental, se espera que las primeras pruebas sean publicadas en 2023. Sobre el recientemente revelado proyecto de portaaviones UMK Baran, que propone un enorme buque de construcción modular con capacidad de carga de al menos 24 aeronaves, 6 helicópteros y al menos 20 vehículos aéreos no tripulados, poco se ha avanzado. Este ambicioso navío, que si bien pertenecería a la Armada rusa, daría una gran ventaja a su fuerza aérea en materia de alcance operativo. Probablemente vería la luz recién en la próxima década. Algunos rumores señalan que si la intención de Rusia es combinar la introducción del nuevo portaaviones con la entrada en servicio activo del Su-57 y del PAK-DA, deberían apresurar su producción hasta 2025. Como hemos visto, la situación de la Federación Rusa en materia de aviación militar para el año entrante no es la mejor, y definitivamente la gran capacidad que ha demostrado el gigante euroasiático para crecer a un ritmo sorprendente parece haberse detenido momentáneamente. ¿Crees que la institución aérea del gigante euroasiático debería estar preocupada por el enorme avance de su vecino China? Entre todas las sorpresas que ha deparado el año 2021 para las Fuerzas Armadas norteamericanas, varias han sido bastante negativas. Si parecía que la noticia de la retirada y su consecuente derrota en Medio Oriente era lo peor que podía suceder este año para el Pentágono, un informe elevado el 3 de noviembre muestra otra cosa. Según este reporte, las autoridades militares norteamericanas indican que la capacidad bélica aérea de China ha crecido enormemente en los últimos años, mientras que las norteamericanas se erosionan. En tan solo una década, el gigante oriental ha escalado al tercer puesto de las fuerzas aéreas más poderosas en los rankings internacionales, posicionándose por detrás de su vecino Rusia por una pequeña diferencia. Pero aún más, actualmente conduce varios planes que incluyen votar un portaaviones de última generación y la producción en masa de aviones caza con capacidad de sigilo. En caso de dar fruto en un futuro cercano, estos avances, entre otros, ubicarían a China más cerca que nunca de la superpotencia americana. Dicho todo esto, ¿quieres conocer toda la información disponible sobre cómo se prepara la Fuerza Aérea de China de cara al 2022? Entonces acomódate en tu cabina y quédate con nosotros, ya que durante los próximos minutos repasaremos el estado actual de la flota del gigante asiático, así como los planes a futuro cercano que han informado oficialmente. ¿Estás listo? Comenzamos en 3, 2, 1. ¡Prepárate para volar! Si tuviéramos que definir el estado actual de la flota militar de China, una frase sintetizaría las condiciones en las que se encuentra la Fuerza Aérea de Xi Jinping. Mejor que nunca. Realmente es un momento histórico para el poder del ejército del aire del gigante oriental y, si bien aún se encuentra lejos de su mayor competidor y líder indiscutido de la superioridad global en materia de aeronaves, Estados Unidos, año a año la diferencia de poder se reduce. No es de extrañar que el Pentágono en noviembre de 2021 haya presentado un informe que indica una extrema preocupación al respecto de las capacidades aéreas de China. El documento, redactado por una oficina específica que se ocupa de investigar el desarrollo militar concerniente al espacio aéreo desde hace algunos años, alertó sobre un cambio en los desarrollos tecnológicos del gigante oriental. Un brusco giro de una propuesta defensiva hacia una postura completamente ofensiva llamó la atención de las autoridades norteamericanas. El general Charles Brown Jr., jefe de personal de la USS Air Force, aseguró que la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación probablemente sea la flota de combate más poderosa del Pacífico, y agregó: "Hemos dejado que la construyan bajo nuestras propias narices". La frustración del general Brown no es de extrañar. Desde el resurgimiento de las fuerzas rusas bajo el mandato de Vladimir Putin durante finales de los 2000, que los norteamericanos no debían preocuparse por el estado de un potencial enemigo.
En la actualidad, la Fuerza Aérea China cuenta con un grueso de más de 3.200 aeronaves. De estas, aproximadamente 1.200 son cazas de combate y unas 370 bombarderos o naves de ataque dedicado. Unos 300 helicópteros de ataque completan el ala ofensiva, mientras que en cuanto a transporte mantiene una flota de 265 aviones y 900 helicópteros, además de otro centenar de aeronaves especiales. Si bien una buena parte de la flota china está compuesta por piezas de origen ruso, como los Sukhoi Su-27, Su-30 y Su-35, la industria autóctona del gigante asiático representa la mayoría de las existencias actuales. A través de compañías como Chengdu o Shenyang, China no solo se ha abastecido de réplicas locales de los clásicos rusos, sino que además ha desarrollado sus propias aeronaves de alta calidad. Más de 400 Chengdu J-10 componen la mayoría de los cazas, 225 Shenyang J-11 y 150 J-16 funcionan como vanguardia de una fuerza que puede resultar devastadora para cualquier enemigo. Pero si una aeronave fabricada en China ha logrado preocupar a los Estados Unidos, esa sería el Chengdu J-20, el primer caza polivalente con tecnología stealth de sigilo. La poderosa aeronave fue diseñada antes de 2010 para ser una competidora directa del famoso furtivo estadounidense, el F-22 Raptor. Estos dos modelos no se han enfrentado nunca en combate, por lo cual es muy difícil determinar qué tan parecidas son en cuanto a su desempeño o si una es evidentemente mejor que la otra. Únicamente podríamos comparar sus tablas de características técnicas, pero poco valor resultaría tener en este análisis, ya que abordaremos un dato más profundo. La precaución de China llevó a que este caza especial estuviera en desarrollo más de 10 años e incluso no aceptaron su producción en masa sino hasta finales de 2021. Aunque esto durante mucho tiempo fue un signo de que tal vez los orientales no tenían los recursos para avanzar con el proceso industrial, otras noticias que llegaron desde Estados Unidos plantean que pudo no ser así. El F-22 Raptor es considerado uno de los aviones más poderosos y eficaces jamás creados, al punto que su sucesor, el F-35 Lightning II, no ha satisfecho ni a la Fuerza Aérea Norteamericana ni al Pentágono. Desde 2016 se debate retomar la producción del F-22 Raptor y disminuir la del F-35, ya que el Lightning II, aunque más económico en su producción, no presenta el virtuosismo de su antecesor. En este sentido, el Chengdu J-20, que como hemos mencionado antes, nació como un competidor directo del F-22 americano, ha pasado 10 años perfeccionándose sobre una base sólida. Si los 150 aviones que China ha informado que tendrá para antes de enero de 2022 llegan a ser tan poderosos como han anunciado, podrían superar con creces las capacidades del F-35. Eso ha alertado a los norteamericanos y este punto fue uno de los abordados en el informe del Pentágono sobre el peligro que representa China para el año venidero. El otro punto está directamente relacionado a la posibilidad de que el portaaviones tipo 003 que China ha estado fabricando en los astilleros de Jiangnan sea introducido en la Armada. Este elemento supone un aumento exponencial de la capacidad estratégica del gigante asiático y un elemento clave para aumentar su presencia en las aguas del Océano Pacífico. Se trata de un portaaviones eléctrico, capaz de lanzar cazas con un práctico sistema de catapulta electromagnética, con la cual podría desplegar a los mencionados Chengdu J-20. La combinación de ambos elementos representa una mejoría sustancial para los chinos, que no solo aumentan su alcance con el poderoso buque, sino que podrían desplegar cazas con un alto grado de indetectabilidad en la mayor parte del planeta. Según imágenes captadas vía satélite por el gobierno norteamericano, el tipo 003, cuyo nombre final aún no se conoce, parecía estar recibiendo los últimos detalles de producción en octubre de 2021. Una vez introducido, el tipo 003 será el tercer portaaviones activo de China, además del Shandong y del Liaoning, además de ser el segundo fabricado localmente. Sin embargo, el salto tecnológico tanto en sus motores como en el sistema de catapultas y de vida útil de la embarcación marcan un antes y un después en una industria asiática que parece no tener límites.
Luego de conocer todos los detalles sobre el estado actual y futuro cercano de la Fuerza Aérea de China, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que el gigante asiático se encuentra cercano a igualar la capacidad militar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y disputar su superioridad global? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal.